para opinar. Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo, es noche de lunes y es noche para opinar. Y como cada semana saludo a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias Coahuila. Gracias a todos. Y bueno, sin duda, el tema que hoy acapara los reflectores es el que tiene que ver con el operativo fallido del jueves, en que fue capturado y posteriormente liberado Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, en una jornada verdaderamente negra para los sinaloenses y bueno, también para los mexicanos en general. Son 4 días en que hemos escuchado cualquier cantidad de reacciones a lo acontecido. Van desde el encumbramiento del presidente como un humanista hasta la descalificación total del gobierno federal por su incapacidad de coordinar, de planificar, de hacer labor de inteligencia para llevar a cabo la captura de un solo hombre. Y en este entorno, mi primer cuestionamiento para arrancar esta mesa de análisis. ¿La decisión que tomó el gobierno fue una decisión responsable e inteligente? Vamos, soltar a Ovidio Guzmán, como lo dice el presidente, fue una decisión difícil, pero muy humana. Andrés Villarreal. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues bueno, fíjate que aquí le voy a robar una frase que esta semana la revista The Economist señala, un artículo donde precisa las lecciones de lo ocurrido en Sinaloa y dice, esta es una historia del crimen organizado contra el Estado desorganizado. Desde hace, por lo menos en los últimos 4 gobiernos en México hemos visto eso, un Estado desorganizado en la lucha contra el crimen organizado. Cada una de estos enfrentamientos que ha tenido muestra esta circunstancia en la cual falla rotundamente, quizás nunca tan estrepitosamente como en esta ocasión. Y en otro argumento básico que me parece de lo que ocurrió el jueves 17 acá en Sinaloa, es que también es la primera vez que el Estado admite un tipo de falla de esta naturaleza y que está cediendo, porque eso es lo que ocurrió el jueves, ceder ante el crimen organizado. Ya que estamos en el terreno del robo de frases, déjame mencionar otra que yo también leí y que creo que describe muy bien lo que ocurrió. Las vidas no se salvan el día de la operación, sino el de la planeación. Yo creo que aquí fue lo que pasó. Sí se entiende, y yo creo que la gran mayoría de los mexicanos estábamos a favor de la medida que tomó el presidente, en el sentido de que era necesario preservar las vidas de todas esas personas involucradas e incluso de los familiares de los militares. Pero eso no quita el craso error que se cometió en el terreno de la planeación. O sea, se dio una decisión inteligente y de sentido común, correcta, pero se tuvo que tomar en base a una planeación equivocada, totalmente fallida, pues, que nos llevó a esta situación tan penosa. Raúl. Mira, yo creo que lo saludo con todo gusto, pero me parece que el tema es la narrativa del presidente. ¿Cómo hacer de una derrota un éxito? ¿Cómo mostrarlo como algo positivo? Cuando lo que hasta el momento se ha mostrado, se ha señalado, es que no hubo planeación, reconocen que fue precipitado, que no se midieron las consecuencias, sí. Y de ahí ahora tratan de armar una narrativa de que se trató de evitar muertes de personas inocentes. Así. Pero, que no dudo que eso hubiera sido una situación muy grave, el enfrentamiento entre miembros del ejército y del crimen organizado, pero todo parte de este operativo fallido, mal planeado y que de alguna forma simplemente nos mostró esas carencias. Y ahora tratan de cantarlo de otra forma. Oye, pero además, Raúl, ellos no aceptan que es un operativo fallido porque de antemano dicen que no conocían del operativo. Le echan la culpa a la tropa de haber tomado una decisión precipitada, de no haber, tomado en cuenta la fuerza, el poder del cártel, pero ellos no toman la responsabilidad. Dicen, nosotros no sabíamos del operativo. Es terrible, ¿no? A ver, yo creo que Andrés debe saber mejor la situación, pero aquí hay que recordar que también se ha estado generando información en el sentido de que los militares
ya han dado su punto de vista sobre esto. Ellos dicen, hicimos nuestro trabajo, lo hicimos bien, e incluso estábamos dispuestos a enfrentar la situación y teníamos con qué, pero llegó la orden de más arriba de que esto se abortara. O sea, yo creo que aquí hay grados de responsabilidad que todavía no tenemos la información completa para determinar quién fue el responsable. Ni la tendremos, Andrés. Bueno, hay varias cosas que de repente se habla demasiado de ellas. Una esencial, por ejemplo, es que las operaciones exitosas del gobierno federal que las ha tenido, muchas. Pensaría, Sí. por ejemplo, las 2 capturas del Chapo Guzmán recientes, y muchas otras, por supuesto. Generalmente la actuación es un grupo muy compacto. La gran mayoría de ellas ha participado la Marina Armada de México, y punto. yo no sé hasta dónde cada una de sus acciones se las tienen que notificar al Gabinete de Seguridad. Evidentemente al presidente sí, por supuesto, pero esa situación es la normalidad, digamos, en acciones de esta naturaleza. Las operaciones exitosas casi siempre, incluso pondría por ejemplo también la captura o cuando abatieron a Pablo Escobar, sí, es igual, un grupo muy compacto es el que llevaba la acción, y aquí ha ocurrido lo mismo. El punto quizás está en una sola palabra. El Estado ha admitido públicamente que tuvo un fracaso, porque fracasos han tenido muchísimos en las acciones contra la delincuencia organizada. Este ni es el primero, ni tampoco será el último, por supuesto. Pero el punto está en qué gobierno es el que queremos, el que admite públicamente que se dio ante la delincuencia organizada, uno que oculte estos fracasos que normalmente ocurren. Esto es como el bateo, es decir, te bateas 10 veces y los mejores bateadores solamente atinan 3 de cada 10. Y estamos esperando que de 10, pues entonces eso no va a ocurrir. Raúl. A ver, no escuché todo lo que nos comenta Andrés, pero lo está comparando ya como un juego de béisbol. A mí me parece que a veces cuando hacemos el análisis de todo lo que ocurre, de todas las aristas que tiene esta información, podemos encontrar y se pueden ponderar muchas de las cosas. A mí me parece que sí, este es un operativo que, si no lo han reconocido, sí señala que fue precipitado y que no se previó lo que pudo haber sucedido. Me parece que ahí exactamente está la clave. Un operativo de estas características, y como ya sucedió en otros lados de la República, con el Mencho aquí en Jalisco, con los Zetas allá en Tamaulipas, como el mismo Sinaloa ocurrió con uno de los hijos del Chapo, con el Chapo, pues hay diferentes reacciones, hay diferentes formas, pero entiendo que la Marina, los operativos, prevén, y aquí lo que se notó es que llegan a hacer una aprehensión con característica de deportación sin una orden de cateo de un juez. A ver, hay errores garrafales, y que está el secretario de Seguridad que ha mostrado, Alfonso Durazo, a lo largo del tiempo de estos 10 meses que lleva esta administración, pues que el señor no entiende, no sabe. En este programa, Paco, Andrés, Víctor, hemos cuestionado que no se ve estrategia. No, absolutamente. Y este es el ejemplo claro donde no se notó inteligencia, una estrategia bien pensada. Te vas a meter a la boca del lobo y no sabes que van a reaccionar como lo vimos. Claro, además, como bien decía Andrés, nada más déjame que te interrumpa, hablaste de un tema que me parece sumamente importante. No participó en este operativo la Marina, que dicho sea de paso, ha participado en muchas de estas operaciones y es una de las instituciones que más resultados había dado en los últimos años. ¿Por qué no participar? Perdón, Paco, pero sí participó la Marina. Ah, mira. No en la captura de Ovidio, sino en la reacción que tuvo las fuerzas federales. Sí hubo una participación de la Marina. Pero en el operativo como tal no tuvo participación. No. Exactamente. En el inicial no. Hubo, decía Alejandro Ope esta mañana en una de sus columnas, hubo
Se cometieron errores tácticos no vistos en años debido, dice, a los cambios en los mandos de las Fuerzas Armadas. Seguramente ahí está parte de la explicación de este asunto, aunque también hay algunas aristas que yo creo que también se deben de explicar. Por ejemplo, tengo entendido que parte de la problemática estuvo en lo tardado que resultó la resolución de un juez o la autorización para poder proceder. Y otra, también cabría la posibilidad, y lo pongo sobre la mesa, la posibilidad de una filtración. La respuesta que se tuvo en Sinaloa fue, por parte de los criminales en este caso, fue realmente asombrosa, ¿eh? O tienen una capacidad de movilización realmente extraordinaria que les permite en cuestión de minutos desarrollar un operativo que yo solo he visto en películas, o había ya una filtración o información previa que les permitió organizarse y reaccionar con un plan previamente establecido, ¿eh? Son dudas. Así es. Raúl, no sé si alcanzaste a escuchar. No completo, perdón, tengo problemas de audio graves, retroalimentación, pero si me repites algo de la parte fundamental. Sí, bueno, si me permites, vamos a ir directamente porque hoy en la mañana Gertz Manero, el fiscal general de la República, compareció y dentro de las cosas que dijo que me hizo llamar la atención, dijo, esto no será otro Ayotzinapa, es... o no, una tarea del presidente, involucrarlo es inaceptable, es lo que dijo Gertz Manero. Y en este entorno, déjenme compartirles al auditorio, por supuesto, y a ustedes, que la empresa de encuestadora de Mega Noticias hizo justamente eso, una encuesta con 200 personas en efectivo, viviendas con servicio telefónico en las principales ciudades de Sinaloa, estamos hablando de Culiacán, de Mazatlán y de Los Mochis, para conocer la opinión, ¿sí? Déjenme, voy a ir dándole lectura, son 5 preguntas específicamente y sobre ellas platicamos. La primera de ellas dice, ¿qué tan de acuerdo está en la forma en que el gobierno resolvió la crisis? Son 5 cuestionamientos, totalmente de acuerdo, ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. El porcentaje final, en donde se carga más el porcentaje, es en desacuerdo con el 35.8%, que sumado, consolidado a totalmente en desacuerdo, da un total del 52%, que no está de acuerdo en la forma en que el gobierno resolvió la crisis. Sus puntos de vista, Raúl. Mira, yo creo que esto es una encuesta que tiene una metodología, que tiene un margen de error del más menos 6.6%. Exacto. Entonces, bueno, es lo que dice la gente. O sea, aquí no necesitamos de un sermón en la mañanera, no necesitamos que el presidente nos diga que se salvaron muchas vidas. Aquí lo que es evidente es que vimos un operativo que falló, que exhibió al Estado como incapaz de poder tener el control de la seguridad de la ciudad y que fue superado por parte de los criminales que parecía que estaban bien organizados y con logística para poner en diferentes puntos de Culiacán en crisis. Y esta encuesta, lo que estamos viendo es que pues, lo que la mayoría de las personas pensamos, que independientemente de que se salvaron vidas porque pudo haber sido algo grave, sí, el operativo en sí fue fallido. Entonces, pues la mayoría de la gente dice, está en desacuerdo en la forma en cómo se resolvió. Haber entregado al hijo del Chapo para pues suspender, digamos, las actividades y las amenazas que había sobre esto. Pero todo consecuencia, Paco, del operativo mal planeado, precipitado, que lo reconoce la misma autoridad. Así es, Andrés. Sí, no, aquí las personas difícilmente se equivocan en esta respuesta, por el contrario, creo que ahí es indiscutible lo que ocurrió, el fracaso estrepitoso. Incluso déjenme decirles, por ejemplo, el Gabinete de Seguridad en la conferencia del día siguiente, el general Crescencio Sandoval, por ejemplo, continuamente cada vez que quería decir que el operativo así había sido precipitado, se equivocaba y decía fallido. Este operativo fallido, y hacía una pausa, precipitado, y este operativo fallido, precipitado. Es decir, nunca se pudo grabar siquiera la palabra real, porque él sabía que el operativo había sido fallido, precipitado.
y al mismo tiempo fallido. Así es. Es decir, ni siquiera le cuajaba esta parte. Bueno, estaba más allá de la anécdota, desencajado. Las personas así lo han asimilado, lo que ocurrió. Y quienes estuvieron en Culiacán todavía más. Raúl seguramente lo sabe muy bien, toda esta forma de vivir de cerca es completamente diferente. Verlo en televisión o en una pantalla o en el teléfono celular, eso marca a cualquier persona. Así es. Muy bien. Vamos, Víctor. Bueno, también sería muy interesante analizar la situación que se vive en Sinaloa, ¿no? Donde es un estado en el que, y Andrés me corregirá si no, en el que el narcotráfico ha logrado tropicalizarse, ha logrado encontrar se ha complementado de una manera natural con la sociedad, ¿no? A diferencia de otros estados, y lo que permitió también una serie de reacciones pues a favor o en contra. Ahora, ¿sería esta la primera vez que, al menos así lo entiendo yo, que el narcotráfico agrede a la sociedad sinaloense de tal manera, ¿no? Al tratar de ponerla como rehén ante la disyuntiva de liberar a uno de los suyos y pues sometiendo a la propia sociedad. Yo creo que habrá que ver cómo reacciona esta sociedad en los próximos días, si se sigue generando esta simpatía o esta dualidad o convivencia que de manera natural se da en ese estado. Mira, justamente en ese entorno de lo que tú estás mencionando, Víctor, la segunda pregunta de esta encuesta dice, ¿cuál de las siguientes palabras se asemeja más a su sentir sobre lo ocurrido? Indignación, tristeza, enfado, satisfacción, agrado. Bueno, evidentemente el tema de la indignación se lleva un 42.8% en el total. Estamos hablando de encuesta en Culiacán, en Mazatlán y en Los Mochis. Y consolidado con el tema de la tristeza se va hasta el 84%. Raúl. Sí, mira, yo creo que todos los mexicanos, me imagino que para los sinaloenses debe ser mucho más sentido todo esto que de alguna forma. Ahí está Andrés que nos puede confirmar. Todos mis amigos que son de Sinaloa, lo primero que piensa un mexicano en términos generales cuando hablas de Sinaloa es que tiene que ver con el Chapo, con crimen organizado, con drogas y todo lo que sabemos. Y a veces se desestima lo importante que es este estado como granero, como grandes productores de diferentes verduras, frutas, granos, que genera precisamente Sinaloa. Y siempre existe no sé, ese estigma que traen los culichis de que, bueno, se les relaciona inmediatamente con el tema del crimen organizado. Y desde luego es un tema que indigna y que a muchos mexicanos, a mí me indignó ver al ejército derrotado frente a un grupo de criminales, ¿sí?, que llegaron a la villa de los militares, tomaron las casetas de cobro y fueron derrotando a la fuerza del Estado. Desde luego que indigna. Claro. Andrés. Sí, y sobre todo imaginemos a aquellas personas. Hoy presentamos, por ejemplo, una historia en Mega Noticias de las varias que nos encontramos el día de hoy. Una de las muchas, además, que se replicaron, en la cual hubo una solidaridad impresionante de las personas que se quedaron atrapadas en centros comerciales, en tiendas de autoservicio, en restaurantes, y se quedaron a dormir en estos lugares. Fueron centenares de personas que se quedaron a dormir dentro de los lugares, que fueron acogidas por los propietarios o por los empleados de estos lugares. Claro que cuando sales vas a estar indignado. Claro. Unas 3 centenares o 5 centenares de personas tomen tu ciudad, porque me parece que un mensaje claro y que se aprendió muy fácil o que costó mucha sangre aprender en Colombia es que la delincuencia debe entender que los lugares donde están las ratas es en los escondrijos, es fuera de los lugares en los cuales estuvieron durante el jueves 17 y tuvieron que tomar la ciudad con las armas, porque de otra manera no podrían hacerlo. Es cierto, hay un Estado que falló estrepitosamente. Yo diría incluso que fue humillado. Y eso también nos debería avergonzar a todos, que humillen a los policías, que los veamos arrinconados a los policías, cuando debiera ser al revés. Los arrinconados debiesen de ser ellos. Y me gusta mucho una frase de uno de los alcaldes de Bogotá que decía, ellos deben entender, los delincuentes,
los narcotraficantes, que su lugar está más allá del patio. Ellos no deben entrar en la casa. Y ahora, jueves 17, entraron en la casa, sacaron sus armas, se apoderaron de la ciudad durante muchas horas. Terrible. Y desgraciadamente las autoridades cedieron ese territorio y se arrinconaron. Así es, Víctor. Yo aquí agregaría otro asunto. Creo que también en este contexto cabe muy bien la reflexión de qué tanto esa puerta abierta para que entraran de más allá de la calle, más allá del patio y pudieran entrar a la casa, a la sala, al comedor, tiene mucho que ver con la narrativa del propio presidente, que en su primera parte de gobierno ha dejado muy claro que a él no le interesa tener una confrontación con estos criminales, que él prefiere irse hacia los delitos del fuero común y que por el otro lado pues está su mensaje de amor y paz y mandarlos con su mamá y fuchi y guácala, que la verdad ahora se pone en su dimensión real y demuestra que este tipo de situaciones no se pueden enfrentar de esa manera. Sin olvidar, Víctor, que están las autoridades estatales y municipales que no han hecho nada, no de hoy, sino de muchos años atrás. Desaparecidas y entregándole la responsabilidad al gobierno federal. Tercera pregunta. No solo desaparecidas, también involucradas en muchos de los casos, porque son parte de... Cooptadas incluso. Tercera pregunta. ¿Usted considera que el gobierno solo aplica la ley cuando le conviene quien está ahí? ¿Trabaja para que solo algunos cumplan la ley? ¿Trabaja para que todos cumplan la ley? ¿O aplica la ley para garantizar el orden? Con el 49.2% solo aplica la ley cuando le conviene quien está ahí y en un trabajo consolidado con trabaja para que solo algunos cumplan la ley, da un 73% de los encuestados. Adelante, Raúl. Pues, a ver, sí, lamentablemente estamos en medio de un tema de impunidad, ¿sí? Y que, bueno, y como muchas de las cosas que venimos arrastrando de muchos sexenios, pero lo que no se ve es que en esta administración nueva de López Obrador las cosas estén cambiando tampoco como se ofreció que cambiarían. Entonces, me parece que sí, se sigue, que la ley solamente se aplica hasta hoy como lo que hemos visto con quien les conviene aplicarla. Tal caso Odebrecht, es caso Rosario, están todos los casos de la estafa maestra, ¿sí? Y algunos han caminado, otros menos lenta, otros más rápida, pero me parece que seguimos todavía con esa disyuntiva de aplicamos la ley parejo o, como decía aquel dicho, sí, justicia y gracia para los amigos y a los enemigos solamente justicia. Solamente justicia, así es. Bueno, espero que este no sea el caso, ¿no? De la aplicación del dicho que se atribuye, una frase que se le atribuye a Benito Juárez. Espero que esto, de lo que estamos hablando del jueves, no sea el caso, ¿no? Que no estemos hablando de un cuate de este gobierno. Nos lleva también a la discusión que teníamos la semana pasada, donde hablábamos del Estado de Derecho y el cumplimiento de él. Así es. Hay la posición en el sentido de que basta una vez con que no se cumpla con el Estado de Derecho para hablar que no existe Estado de Derecho. Evidentemente México es completamente fallido en esta parte de cumplir a cabalidad y completamente con el Estado de Derecho. Yo creo que es como un objetivo que se encuentra muy arriba y difícilmente un Estado lo puede cumplir completamente a cabalidad. Siempre existen corrupción. No hay país que no sea corrupto, porque la existe hasta en Suecia, aunque esté entre el país menos corrupto de todo el planeta. Y es decir, esta situación, claro, que implica ese tema al final, el Estado de Derecho y sobre todo la impunidad. Yo discrepo con Raúl cuando señala que no se ve estrategia en el gobierno. A mí me parece que la acción del jueves, con todo y la falla monumental que tuvo, sí marca una estrategia. Hubo un error táctico, es decir, hay una diferencia entre estas dos palabras. Kasparov la explica muy bien, el ajedrecista. La estrategia del gobierno sí va por cabezas del narcotráfico. Esto, a pesar de lo que había venido diciendo Andrés Manuel López Obrador, esto demuestra que sí van por las cabezas.
dijo, no vamos a combatirlas. No, y las están combatiendo. El dicho del presidente no coincide con las acciones. A mí me parece que esto marca de entrada un poco, digamos, otro pelazo a la estrategia de seguridad. Sí van a ir por las cabezas del narcotráfico. Bueno, pero también vuelvo al sospechosismo, al razonable sospechosismo. Todo parece indicar que este operativo obedeció más bien a una exigencia del gobierno de los Estados Unidos que había pedido la comparecencia de este personaje, por un lado. O sea, se están haciendo trabajos a modo, ¿no? O sea, me presiona Estados Unidos, entonces es cuando busco cabezas. Pero vuelvo a insistir, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador es no confrontación con los grandes capos y hacerlo a un lado y dejar que ellos, pues digamos, trabajen por su cuenta. Al menos así es como yo lo he entendido. Y en cuanto a la credibilidad, pues vaya, caramba, hemos vivido en los últimos meses verdaderos escándalos dentro del Poder Judicial. Ahí está el caso de Eduardo Medina Mora, que con un solo caso como ese basta para echar por ti toda la credibilidad que podamos tener en este poder, que es el poder judicial. Ahora, si ves en los estados, como ocurre aquí en Coahuila, que pues los poderes judiciales se convierten en cotos de los gobernadores que deciden a quién ponen y a quién quitan, etc., pues ahí va en juego la cuestión de la credibilidad y la seriedad en las leyes. Así es. La gente tiene razón en la encuesta, ¿no? Claro. Sí, déjame, como dices tú, mi querido Andrés, yo también discrepo de lo que dijiste. Yo he insistido aquí para opinar insistentemente. Yo no veo hasta hoy estrategia en tema de seguridad. Vamos con la cuarta pregunta de nuestra encuesta. Dice así: ¿cuál considera que es la imagen que proyecta México a nivel internacional con estos acontecimientos? Son cuatro opciones: un país inseguro, un país en crisis, un país en evolución, un país precavido. Y los habitantes de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis coinciden en el hecho de que con el operativo fallido efectuado allá en Culiacán, proyectamos al mundo la imagen de un país inseguro con el 56.1%, más un país en crisis, en total un 85% de de las respuestas a nuestra encuesta. Raúl. Mira, yo siempre he pensado que a veces cuando nos empezamos a preocupar lo que piensen de México afuera, no vamos bien. Me parece que lo importante es lo que pensemos los mexicanos, lo que padecemos los mexicanos, lo que disfrutamos los mexicanos. Y a veces este tipo de encuestas, que si nos ven en Francia y en España y en Argentina y en Canadá, que si nos ven, a ver, somos un país que tenemos una alta delincuencia. Hoy se dieron a conocer los datos del secretariado. Tenemos el número de homicidios más alto de los primeros 10 meses de los últimos sexenios. Así es. Sí, y pues sí, así digo, somos un país, sí, que está manchado y que lamentablemente, estamos dando una imagen hacia afuera, pero lo más importante es lo que está pasando aquí con nosotros los mexicanos. Mientras en Culiacán, con este gran operativo, hubo 8 personas fallecidas, si no me equivoco, ahorita nos lo confirma Andrés, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Jalisco, tuvimos 15 homicidios. O sea, a ver, lógicamente lo que llamó la atención, la noticia que dio la vuelta al mundo en todos los noticiarios, pues fue ese gran operativo donde el crimen organizado pues puso de rodillas al gobierno mexicano. Bueno, también hay que tomar en cuenta que el tema del narcotráfico como tal, que también se ha idealizado mucho y se ha vuelto popular desde otra perspectiva, como lo que es en los medios de comunicación a través de las películas, las series y las novelas, es un tema, a tomar en cualquier parte del mundo por todo lo que encierra y conlleva. La cultura del narco, pues, como tal, ha permeado al mundo, y por eso un hecho como estos, pues, llama la atención, porque tiene todos los elementos propios de una película. Hablando de películas, me recuerda esa película, no sé si la recuerden, la de la caída del Halcón Negro, ¿no?, que ocurrió en los Estados Unidos, donde también se habla de un operativo fallido en Irak. Bueno, pues algo, guardando proporciones, fue lo que pasó también allá en Culiacán, y cómo no le iba a dar la vuelta al mundo, ¿no? Así es. Andrés. Sí, bueno, el operativo fue en África, la caída del Halcón Negro, pero da igual.
fue sumamente fallido. Y esta parte de los gobiernos locales, también es interesante comentarla, porque hay una sensación desde las autoridades locales de que el gobierno federal llegó y pateó el avispero, me permiten la metáfora, y se fue, y dejó todo el asunto. Es cierto, mandaron alrededor de 350 elementos. ¿Pero para qué? Del ejército mexicano, pero insuficientes, por supuesto, ante la situación que seguramente se va a presentar las próximas semanas. Esto ha una confrontación inevitable, es decir, esto ya es de preocupación de las autoridades locales, lo digo, porque Sinaloa había mostrado que va de 2019 una tendencia completamente distinta de la que llevaba todo el país. Es decir, si en México en 2019 se estaban incrementando los homicidios con respecto al año 2018, en Sinaloa ocurría lo contrario. Había una reducción cada mes, no para mencionarla como un caso de éxito, es decir, tampoco era Yucatán, tiene estos índices de homicidios de primer mundo, no, pero sí una reducción y estaba fuera de los 10 estados que tienen más homicidios. En la tasa de homicidios igualmente estaba incluso en el lugar a media tabla, cosa que Sinaloa realmente no había ocurrido. No se trata tampoco de la gran estrategia que tenga el gobierno estatal, sino de que las disputas internas que tienen todas estas organizaciones están disparadas y concentradas en muchos lugares, Guanajuato, Jalisco, en Chihuahua y concretamente en unas ciudades. Dos de ellas son realmente lamentables. Ciudad Juárez. Sí, pero ejemplo, Andrés, pero es un poco lo que yo te comentaba, lo que comentaba hace un momento. En Sinaloa se ha dado un fenómeno muy interesante, ¿no? Esa dualidad, pues no quiero utilizar la palabra, ese maridaje entre sociedad y la cultura del narco, en la que de alguna manera han aprendido, con todo y sus fallas, a medio convivir o a convivir de una manera más natural que en otras partes de la República. Podríamos decir que si de narco se trata, estamos hablando de los menos malos dentro de esta película, ¿no? Sí. Bueno, sí, hay un fenómeno social ahí que merece también nunca soslayarlo. Es decir, hay en Sinaloa esta convivencia de muchos años, estamos hablando de por lo menos medio siglo. En el cual se ha puesto Sinaloa a la cabeza de las organizaciones, tenían el control al inicio casi absoluto del tráfico de drogas, estamos hablando de los años fines de los años 70, principios de los años 80, es decir, ahí comenzaron los grandes sembradíos. Socialmente tiene un gran impacto. Así es. Y por último, déjenme dar la última pregunta. Dice así, para finalizar, si usted fuera miembro del Gabinete de Seguridad, hubiera sugerido pedir refuerzos para continuar con el operativo, liberar al hijo del Chapo, continuar con el operativo como estaba planeado. Bueno, si estuviera estado planeado. Prefiere omitir la respuesta, tener una mejor estrategia. Más del 40% de los sinaloenses opina que lo mejor hubiese sido pedir refuerzos para continuar con el operativo. Concretamente, el 43.3% dice hubiera continuado. Y hay que hacer mención, el 39.6% opina que lo mejor hubiera sido, como lo fue, liberar al hijo del Chapo. Raúl. Mira, estamos viendo esta segunda gráfica sobre la misma pregunta. Ajá. Mazatlán, la mayoría de las personas en los Mazatlán sí opinan esta última parte. Se manifestaron liberar al hijo del Chapo. 52%. ¿Sí? O sea, lo que ocurrió es, en este caso, si vale la pena mencionarlo, pero ¿por qué Culiacán no y Mochis no? No sé, ahí seguramente Andrés nos podrá ilustrar un poco sobre, a pesar de que este estado tiene muchos kilómetros, parece que a veces, según la sociedad donde radicas, tienes diferentes puntos de vista. A mí, y sin vivir en Sinaloa, yo quizás hubiera pensado que seguir con un operativo, pidiendo los refuerzos, sí, y bueno, pues en un mano a mano de fuerzas, el Estado imponerse sobre el crimen. Bueno, esto no sucedió. Y hoy la narrativa del gobierno es completamente diferente. Nos quieren vender un triunfo sobre una derrota.
¿Y sabes qué también pienso, Raúl? Que aquí influyó mucho la figura del propio presidente, que aunque estaba fuera del escenario, que por cierto también es algo que deberíamos de tomar en cuenta, sí, claro, estaba en Oaxaca incomunicado y no se pudo trasladar con la eficiencia que debería haberlo hecho debido a que no tenía avión, entre otras cosas, y no había vuelos. Influye mucho el pensar y el sentir del presidente. El presidente, como que me diera la impresión, se deja llevar más por la cuestión de tipo de los valores, incluso hasta de la cuestión religiosa, que de las leyes como tal. Incluso él ha insistido mucho en ese discurso y dijo, para mí una vida es más importante que la captura de un narco. Y eso puede, pues, describir o permear un poco también en los otros mandos, ¿no? El criterio para tomar una decisión por encima de la ley. La ley nos hubiera indicado, refuercen y avancen con el operativo, pero si ya entramos en el terreno de las subjetividades, de lo que es lo moral, lo ético, los valores e incluso lo religioso, pues bueno, preservas la vida, ¿no? Sí, esta respuesta a mí me parece interesante porque es quizás la de la encuesta donde sí se polariza un poco, es decir, pedir refuerzos o liberarlo. Más o menos, y tiene razón Raúl, hay una diferencia en las ciudades, porque a veces los promedios confunden, ¿no? Pero sí es interesante porque lleva esta situación en la cual también no siempre el ciudadano tiene la información suficiente para dar una respuesta. Claro. Lo que sabemos ahora con respecto a esta operación es que no había refuerzos. Se hizo una operación. Llegaron al día siguiente. Y los accesos estaban copados. Tengo entendido que los principales accesos quedaron capturados. Exacto, pero en una operación inteligentemente planeada, ha habido helicópteros, ha habido otra forma de utilizar al personal de apoyo. No era el caso. Es decir, como presentaba esta disminución en los homicidios, habían estado retirando poco a los elementos del ejército mexicano, habían retirado a la Marina, habían retirado a la Policía Federal. De tal modo que se da esta operación, tener 600 elementos de apoyo constante. La capital, Culiacán, pues solamente tenía 60. Y si había ya 30 en el objetivo, pues no había nadie prácticamente que los apoyara. Hay una versión que creo que es de Rivapalacio, en el sentido de que dice que no se utilizaron los helicópteros por temor a que estos fueran derribados, sin tomar en consideración también que, bueno, los helicópteros son blindados para este tipo de operativo que ellos utilizan. Sin embargo, es una versión más que corre por ahí. Sí se utilizaron helicópteros. Sí, se utilizaron. Déjame aprovechar esto, Andrés. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pasó el jueves en Culiacán que no vimos en todo México? Tú estabas ahí. ¿Qué pasó? Podríamos pensar que con toda la información que a cuentagotas ha estado surgiendo y certera con respecto a, por ejemplo, que algunos columnistas digan que no se usaron helicópteros, sí se usaron helicópteros, pusieron un helicóptero armado de la Marina Armada. Creo que es como lo que llaman constantemente cuando algo falla por completo, se dice que es una tormenta perfecta, ¿no? Todo falló, todo se puso para que fallara, y realmente eso pasó, pero también pasaron otras cosas. Por ejemplo, que la autoridad local se arrinconó y no supo cómo reaccionar o no hubo quien encabezara una reacción. Y al emitir la orden del gobierno federal de replegarse, se replegaron todos. Entonces la ciudad quedó completamente abandonada. Y eso me parece, más allá de lo que falló el operativo, me parece que lo más grave es haber dejado a los ciudadanos atrapados en centros comerciales o en restaurantes pasando la noche porque el Estado no pudo hacer su parte. Es verdad, ya había fracasado el operativo, pero ¿por qué no fueron recuperando poco a poco la ciudad? ¿Por qué no recuperaron primero un crucero, después una vialidad y después empezar a sacar a las personas de estos lugares? A ver, esto que me llama la atención porque hablas de las personas que se quedaron atrapadas y todo. Te pregunto, hoy por hoy, ¿cuántos delincuentes fugados del penal han sido recapturados? Pues solo recapturaron 2 y fueron más los que regresaron por su propio pie. 4 regresaron por su propio pie y dijeron que se querían mejor que entregar, que querían regresar y seguir el proceso legal. Su proceso legal. Muy bien, pregunta para los 3. ¿Es una derrota del Estado, Raúl? Mira, hay muchas, yo sigo teniendo muchas preguntas, sobre todo
sí es una muestra que perdió el Estado, pero la pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué fue lo que se mostró? ¿Cuál es el mensaje que se da a otros grupos criminales para que hagan lo mismo cuando se quiera capturar alguna otra cabeza y con grupos mucho más, y diría, no sé, sangrientos, más radicales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación? Finalmente, el Cártel de Sinaloa, un cártel que, bien si no tenía mucha acción sobre la sociedad civil, o me refería, no era un grupo violento. Hay otros grupos muy violentos en el país y los ejemplos están en los Zetas y están la familia michoacana y están los del Cártel Jalisco. ¿Qué mensaje estamos dando? Uno. Y dos, no hay consecuencias, no, nadie. Me parece que el secretario Durazo ha mostrado su incapacidad para ser la cabeza del responsable de seguridad. Y parece que sale hasta el momento sin problema. ¿Y qué es exactamente lo que van a hacer ahora? Mandan a 200, 300 nuevos elementos, pero ¿como para qué? Como ya se decía, a Sinaloa. Así es. O sea, a mí me preocupa hacia adelante. Andrés. Sí, cosmético. Perdón, sí, Víctor. Yo creo que adelante. Yo creo que definitivamente el Estado fracasó, y no solo fracasó, sino que además se dieron el lujo, entre comillas, por supuesto, de humillarlos. Fracasaron y además los humillaron de una manera en la que mostraron toda esta fuerza y el poderío. Y ahí están las gravedades a futuro de las que creo que coincido con Raúl, de que estaremos padeciendo. Ahora sí, Víctor. Bueno, yo la palabra fracaso como tal podría parecer una cuestión totalitaria. No, yo pienso que no es un fracaso del Estado. Yo pienso que es un tropiezo muy duro, una batalla perdida, muy dolorosa, que puso en evidencia que hay todavía mucha improvisación, mucha falta de habilidad para poder enfrentar este tipo de situaciones, pero creo que el Estado puede retomar o aprender de esta experiencia. Dicen que te enseña más un fracaso que un triunfo. Este fracaso sin duda va a dar grandes lecciones para el Estado mexicano para poder enfrentar futuras batallas que seguramente las estaremos viendo. Como un fracaso total, un fracaso del Estado mexicano, no lo veo como una batalla perdida, una batalla muy dolorosa, en la que sí debería de haber consecuencias. Coincido con Raúl y creo que Andrés también señala que debería de costarle el puesto, en este caso a Durazo, como Alfonso Durazo, como jefe del Gabinete de Seguridad y como secretario de Seguridad, porque no es la primera vez que demuestra ese problema. Hay que recordar que también, entre otros problemas, trae el asunto de los policías federales, que no lo pudo resolver a tiempo y se le complicó, ¿no? ¿Todavía? Pero ¿sabes también qué pondría en la mesa rápidamente? La mentira. Al principio de todo este tema escuchamos por lo menos 6 versiones, 6 versiones de las más diferentes en las condiciones en las que se había dado estos hechos, desde que estaba el hombre comiendo en un restaurante hasta que se los habían topado por accidente, hasta que era un operativo implementado. Hubo mentiras. Y eso yo creo que no se debe de perdonar. El propio presidente Andrés Manuel Obrador se encargó de enmendarle la plana tanto al titular de militar como al propio Durazo. Y yo creo que ahí, por la vía de la mentira, debería de haber un castigo muy severo que lleva implícito también el aspecto de la renuncia. Pues ya veremos si hay repercusiones. Por lo pronto, hasta aquí para opinar. Agradeciéndole, por supuesto, a mis compañeros, Víctor, Andrés, Raúl, muchas gracias. Pero sobre todo usted, que se queda con las opiniones, con el análisis, con el debate que aquí tuvimos, y usted se queda con la mejor opinión. Lo invitamos para que mañana nos acompañe para opinar con Raúl Frías Lucio, y ahora se queda con los memorables que hubo para echar para arriba. Sí, muy buenas noches.